de esa naturaleza, por amor de Dios. Y nosotros ahora nos toca hablar sobre algo importante. Se cumple un año de emergencia del hospital de Ate. Este hospital que se creó especialmente, se habilitó especialmente para poder atender los casos de COVID. Hablamos con la doctora Karina Colmenares Otiniano. Ella es médica especialista en emergencias y desastres del hospital de emergencia, justamente, y nos cuenta cómo ha sido la evolución y cómo ha sido este año, que nos imaginamos duro y lleno de aprendizajes. Doctora Karina, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Bueno, cuéntenos cuando empezó todo el tema de la COVID y se implementó el hospital de Ate, ¿qué expectativas tenían? ¿Qué conocimiento de lo que podía pasar tenían? ¿Cómo recibieron la noticia de que iban a tener que trabajar en este lugar? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Le agradezco mucho por la nota que nos está haciendo en representación del Hospital de Emergencia Ate Vitarte. Bueno, el hospital fue creado en una situación muy mediática en base al decreto de urgencia 032-2020 del 25 de marzo, ¿no?, del mismo año. Siendo nosotros un hospital emblemático del Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Pues sí, fue la situación bastante ardua. Nosotros tuvimos la decisión de formar un equipo sólido para poder combatir contra esta pandemia que se nos venía, ¿no? En ese tiempo la gestión estaba a cargo del doctor Luis Lorochero, y el doctor pues formó un equipo de gestión bastante sólido para poder afrontar a esta pandemia. Inicialmente nosotros teníamos en el servicio de emergencia 8 camas. Esas camas se fueron implementando, tal cual usted está viendo en las imágenes, para poder abastecer a la demanda grande de pacientes que teníamos, que venían de diferentes distritos de Lima. Contamos con 330 camas operativas, 100 camas UCI, 80 camas de hospitalización y 200 camas en emergencia, ¿no? Las mismas que usted está viendo en esta sala, ¿no? Así es. Que se fueron implementando poco a poco. La demanda fue bastante alta y la crisis que se vivió fue bastante tensa, ¿no? El personal de salud, pues, en aquel entonces, en la primera ola, fue bastante escaso porque se carecía de recurso humano, tanto como médicos, enfermeras, técnicos y demás personal de salud que prestaba apoyo en el servicio. Pero por el mismo temor que se tenía, ¿no?, de enfrentarnos a esta enfermedad que no tenía cura, ¿no? Inicialmente no teníamos un manejo como médicos para poder atender a estos pacientes, pues tratábamos de tratar la sintomatología que se presentaba, ¿no? El trabajo de los médicos y de todo el equipo de personal de salud fue bastante laborioso, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cómo fueron aprendiendo a tratarlos? Me imagino que la experiencia internacional ayudaba, ¿no es cierto? Ya la COVID venía de otros países, pero nunca es igual escuchar, leer, mirar, preguntar, que te llegue un paciente al que tienes que enfrentar con una enfermedad tan complicada como esta, ¿no? Claro, nosotros, los médicos, pues, la sobredemanda de pacientes nos hacía crear protocolos iniciales en base. ¿Perdón? Sí, le escuchamos. Se perdió la señal, disculpe. Inicialmente nosotros nos basábamos en protocolos de experiencias pasadas, ¿no?, de experiencias nuevas, pero poco a poco fuimos adaptándonos a nuestra realidad, ¿no? Para tratar de enfrentar esta situación. Poco a poco fuimos implementando nuevos protocolos en el caso de emergencia para tratar a los pacientes que generalmente ingresaban con cuadros de insuficiencia respiratoria aguda, pero en forma grave, ¿no? La mayoría de pacientes venían, pues, con mucha necesidad de apoyo y soporte ventilatorio, ¿no? Eran muy pocos los casos de pacientes casos leves para poder tratarlos con manejo ambulatorio. La mayoría requería de hospitalización. Y cuéntenos la diferencia entre lo que ha ocurrido entre la primera y la segunda ola. ¿Cómo la perciben ustedes como médicos? En cuanto a la demanda de pacientes en la segunda ola, se ha incrementado. Sí. Nosotros tenemos
al inicio de esta segunda ola una demanda de más pacientes, ¿no? Más o menos un ingreso diario de 210 pacientes que van circulando en los ingresos de emergencia y que van a hospitalización y también los decesos, ¿no? Uh-huh. El cuadro clínico de estos pacientes es mucho más agresivo, ¿no? La mayoría de los pacientes que ingresan en esta segunda ola son pacientes adultos jóvenes. Nuestro grupo etario ha cambiado. En la primera ola la enfermedad estaba más circunscrita a pacientes mayores de 40, 50 años, adultos mayores. Pero en esta segunda ola tenemos la triste experiencia de decir de que la mayoría de nuestra población son pacientes menores de 50 años, ¿no? Tenemos casos de pacientes de 17 años, incluso niños, ¿no? Que han sido afectados por el coronavirus de una forma severa, ¿no? Por eso se hace un llamado a la población para que sigan en pie de lucha y guarden todas las medidas de precaución para poder atenuar un poco esta pandemia. Doctora Karina, ¿ya están vacunados ustedes con la primera dosis? Sí, el personal de salud, tanto médicos como enfermeras, personal técnico, han recibido la primera y segunda dosis. Qué bueno, eso es un alivio. ¿Cómo emocionalmente, cómo explica usted este año de su carrera? Emocionalmente hemos tenido un año bastante impactante. Uh-huh. Tenemos muchas personas que han sido afectadas. En nuestro servicio tenemos a un enfermero del servicio de emergencia que falleció de una causa indirecta, ¿no? Que fue un aneurisma cerebral. Y actualmente tenemos a un técnico de enfermería que ha sido afectado, ¿no? Que está trabajando en el servicio de emergencia y que actualmente se encuentra en recuperación en la UCIN. Asimismo, tenemos a familiares directos que han sido afectados por la pandemia. En mi caso personal, uh-huh, en la primera ola yo sentí muy de cerca esta pandemia porque mi madre fue afectada y estuvo en la unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Trujillo. Uh-huh. Pero gracias a Dios mi mamá salió bien librada. Qué impotencia, ¿no? Para usted, que su madre estuviera en Trujillo y usted acá. Y además hablaba con un médico que también trabaja en una unidad de cuidados intensivos viendo COVID y me decía la cantidad de personas a las que tienes que llamar a decirles que su paciente no lo logró, que su padre, que su hermano no lo logró. Eso uno se debe ir a casa con el corazón encogido. Los médicos están acostumbrados a eso, pero no están acostumbrados al volumen que les ha tocado esta vez, ¿no es cierto? Claro, sí, la sobredemanda de pacientes y la mortalidad fue bastante alta, ¿no? Bueno, en este hospital pasamos muchas pruebas difíciles para el equipo de gestión. Es más, el exdirector, el doctor Loro Chero, tuvo la pérdida de su padre afectada por esta situación. Él estaba luchando al frente de este hospital y perdió la vida de su señor padre. Así como el doctor y como demás familiares, hemos tenido la penosa noticia de muchos familiares cercanos al personal de salud. Uh-huh. Y pues sí es bastante difícil tratar informar a los familiares que ha fallecido un paciente porque es bastante frecuente esta pérdida. Claro, y hacerlo tantas veces al día. El hospital tiene un equipo de psicólogos que están apoyando diariamente a tratar a los familiares y a los pacientes para tratar de darles un soporte emocional. ¿Y a ustedes no, doctora? Me imagino que los médicos necesitan también soporte psicológico, ¿no? Sí, estamos pasando terapias por grupos. Por supuesto, no hay que tener miedo a pedir ayuda, porque claro, el cuerpo puede aguantar, pero el alma a veces se quiebra en momentos como este y es absolutamente natural. Nuestro eterno agradecimiento, doctora Colmenares. Esperemos que se mantengan sanos todos los médicos porque los necesitamos y agradecemos su esfuerzo. Realmente este ha sido un año duro para todos, pero para ustedes ha sido durísimo. Esperemos que las cosas mejoren. Muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado. Muchas